Hola a todos, bienvenidos a este último vídeo de estudio de las formas celulares, en la cual haremos un repaso sobre las 4 formas celulares que nos quedan por estudiar: los plásmidos, los transposones, los viroides y los priones. En este caso, estas formas celulares solo están compuestas por un tipo de molécula concreta, no como los virus, que veíamos que eran esa combinación de ADN y proteínas que lo protegían. En este caso estaríamos frente a un solo tipo de molécula. Dependiendo de ese tipo de molécula, tenemos 4 tipos de formas celulares, ¿de acuerdo? Las formas celulares que están compuestas exclusivamente por ADN, veremos que son plásmidos o transposones. Las que están compuestas por ARN, viroides, y las que están compuestas por proteínas, priones. Hacemos un repaso una a una por cada una de ellas, de cara a que os quede claro cómo funciona cada una y la importancia biológica que tiene. La primera de todas son los plásmidos, que recordad que era ese ADN extracromosómico típico de bacterias, ¿de acuerdo? Todas las bacterias tienen plásmidos, esos fragmentos pequeños de ADN que se encontraban fuera del cromosoma y que les conferían una serie de añadidos a su material genético y le permitían la síntesis de determinadas proteínas. Vamos a ver que estos plásmidos también pueden recombinarse con el cromosoma, como vimos en la conjugación de alta frecuencia de recombinantes. Y si se combinan, estaríamos hablando de lo que conocemos como un episoma, ¿de acuerdo? Esa parte de ADN que consigue combinarse con ese cromosoma. Nosotros estos plásmidos los vamos a encontrar en todas las células bacterianas y además van a tener distintas funciones. Y es que dependiendo de la información a la que codifiquen tendremos distintos tipos de plásmidos. Los ejemplos más claros son los siguientes. Los plásmidos de tipo conjugativo, ¿de acuerdo? Que son aquellos que pueden transmitirse de una bacteria a otra a través de conjugación. Los plásmidos de resistencia, que son aquellos, por ejemplo, que le confieren resistencia a determinados factores ambientales o a determinados antibióticos. Los denominados colplásmidos, que son aquellos plásmidos que producen una sustancia llamada bacteriocinas, que son sustancias nocivas para las bacterias, es decir, son proteínas que producen las propias bacterias para eliminar a competidores también bacterianos, ¿sí? También veremos que tenemos plásmidos de tipo de virulencia, que lo que hacen es permitir que una bacteria, por ejemplo, invada mediante un proceso infeccioso un hospedador. Plásmidos de tipo metabólico, que son aquellos que le confieren la posibilidad de sintetizar enzimas concretas, entre otros. Tenemos muchos tipos de plásmidos. Todo ello lo que van a hacer es transferir a esa bacteria una serie de capacidades o una serie de proteínas que antes no podía sintetizar y que gracias a la presencia del plásmido sí, ¿de acuerdo? Los plásmidos, recordad que solo los tenemos en bacterias y solo se ven en procariotas. Sin embargo, no son la única forma celular que está compuesta por ADN, ya que también tenemos los transposones. Los transposones los tenemos tanto en procariotas como en eucariotas. Y son fragmentos móviles de ADN. ¿Qué significa que son esos fragmentos móviles? Que en lugar de ser independientes dentro de la célula, van a estar anclados al cromosoma, pero dentro de este van a saltar de un lado a otro. Son capaces de cambiar de posición dentro del material genético, de forma que pueden alterar la secuencia de pares de bases que nosotros tenemos en nuestros cromosomas, ¿de acuerdo? No son independientes como los plásmidos, pero sí tienen una alta capacidad replicativa. Esto significa que son zonas que se replican con mucha facilidad, por lo tanto puedo obtener muchas copias de estos transposones que pueden saltar y cambiar de posición en determinado momento,
generando alteraciones, por ejemplo, en proteínas, inactivación o activación de determinados genes, y se sabe que son uno de los principales factores evolutivos, ¿de acuerdo? Gran parte de las modificaciones que han surgido en proteínas y en secuencias de ADN se cree que vienen determinadas por estos transposones, ¿vale? Son una secuencia de ADN que se llevan estudiando muy poquito tiempo y de las cuales todavía no tenemos mucha información, pero sí que se empieza a vislumbrar ese gran efecto evolutivo que tendrían estas secuencias que saltan entre unos cromosomas y otros, ¿de acuerdo? Después de los transposones y los plásmidos, nosotros nos vamos a saltar a las moléculas de ARN que tienen esa capacidad infecciosa, ¿vale? Que actúan como formas celulares, que serían los viroides. Los viroides son secuencias de ARN circular, es decir, están cerrados. Y se piensa que son la primera forma de almacenamiento de información genética. Es decir, que los primeros organismos seguramente tendrían su información genética almacenada en forma de viroide, ¿vale? Actualmente lo que actúan es como disruptores del núcleo alterando, por ejemplo, procesos como la transcripción mediante su actuación como si fueran ribocimas propias del núcleo del organismo, ¿de acuerdo? Actualmente tienen una característica más infecciosa, pero nos permiten estudiar un poquito también cómo sería ese material genético inicial o primigenio, ¿de acuerdo? Por último, tenemos los priones, que son proteínas infecciosas. E infecciosa lo ponemos entre comillas. ¿Por qué? Porque no es que la proteína tenga una capacidad infecciosa, sino que se comporta como si de un organismo infeccioso se tratara. En concreto van a ser unas proteínas con estructura alterada. De forma que no llevan a cabo su función correctamente, pero además van a ser capaces de alterar la estructura de las proteínas que tengan a su alrededor. Es decir, esa estructura alterada lo que va a provocar son cambios en el medio que le rodea y por tanto en la interacción con otras proteínas. Para que lo entendáis, imaginaos que nosotros tenemos nuestro prión, que vamos a señalar con la letra P, que tendría una estructura terciaria concreta. Y tenemos nuestra proteína 1 con su estructura terciaria que le corresponde. Cuando el prión se une a esa proteína 1, lo que hace es convertirme la proteína 1 en una proteína similar al prión, ¿vale? Cambiando su conformación terciaria. De esa forma, esta proteína actuaría de nuevo como prión con otra proteína que tuviera cercana, alterando la función y pudiendo alterar, por ejemplo, los equilibrios osmóticos de la célula, el transporte de determinadas sustancias o la regulación de determinadas reacciones metabólicas que estén mediadas por estas proteínas, ¿vale? Hay enfermedades como, por ejemplo, la que se conoció como enfermedad de las vacas locas, que fue causada por este tipo de priones, ¿vale? Y son enfermedades muy peligrosas, casi siempre asociadas a consumo de proteínas en mal estado, ¿vale? Estas proteínas tienen esa capacidad infecciosa porque lo que hacen es alterar el organismo y generar copias de esa proteína, ¿vale? Esa proteína no beneficiosa, en este caso alterada, provocando así un efecto similar al de infecciones causadas por patógenos como por ejemplo bacterias o virus. Estas serían las 4. O virus. Estas serían las 4 formas celulares que nos quedaban por estudiar y de esta forma dejamos zanjado el tema relacionado con la diversidad de microorganismos y formas celulares que son el objeto de estudio de la microbiología.
En los siguientes vídeos terminaremos este bloque de microbiología estudiando cuáles son las aplicaciones de la microbiología como tal, viendo el efecto que tienen los microorganismos infecciosos, así como la ventaja o los beneficios que nosotros tenemos del uso de microorganismos en la biotecnología.